Muy buenas tardes, mi nombre es Abraham Uriostegui y me da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más de su programa Impulsando el Derecho. Recuerden que pueden ver este programa a través de la plataforma Uvavisión. También pueden ver este programa y todos los anteriores a través de nuestra página de Facebook, donde estamos como Impulsando el Derecho. Y en YouTube nos encuentran como Impulsando el Derecho MX. Y en Instagram como Impulsando el Derecho MX. Hoy nos acompañará en el estudio el abogado Juan Jesús Godínez González, con quien abordaremos el tema el reto ambiental desde una perspectiva ciudadana y gubernamental. También tendremos como invitado al politólogo Ángel Enrique Dupuy Alcántara y platicaremos sobre la persuasión como técnica para la argumentación jurídica. Y bien, ahora vamos al otro lado del estudio con Arturo, que tiene más información del programa del día de hoy. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Arturo Uriostegui. Gracias por acompañarnos en este programa y por hacer de Impulsando el Derecho su programa favorito. Bueno, recuerden que pueden enviarnos sus dudas, comentarios y sugerencias vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. En el programa de hoy también tendremos como invitado al abogado José Rolando Navarro Cruz, con quien abordaremos el tema el auto de vinculación a proceso, teoría y práctica. Bueno, y bien, para dar inicio con nuestra primera entrevista, acompáñenme al otro lado del estudio, que ya está listo con nosotros el invitado especial. Adelante. Bien, pues estamos en la sección Háblame Derecho y hoy nos acompaña en el estudio el abogado Juan Jesús Godínez González, con quien vamos a platicar sobre el reto ambiental desde una perspectiva ciudadana y gubernamental. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, Arturo. Pues es un honor para mí estar con ustedes. Excelente, bienvenido. Bueno, pues para conocer un poquito más del abogado, les comento que es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. También es miembro de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas. Y bueno, también profesor de Cátedra de Sociología Jurídica y Derecho Romano en la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente es jefe del Departamento de Inteligencia de Inspección Industrial de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Bueno, pues vamos a comenzar con este gran tema. Sí. Bueno, pues el tema que abordaremos el día de hoy, sin duda muy importante, como lo es el reto ambiental desde la perspectiva ciudadana y gubernamental. Abogado, entonces, un tema sumamente interesante. Sí, es un tema que nos tiene ahorita inmovilizados. Sí. No vamos a decir que nos tiene completamente detenidos porque sí hay actividades, pero sin duda el contexto que estamos viviendo hoy en día, que es el coronavirus, pues nos da una reflexión contundente de la gravedad que puede tener un problema con un origen ambiental, ¿no? Como es el que estamos viviendo hoy en día. Así es, y la perspectiva ha cambiado de acuerdo a esta pandemia que llegó sin esperarnos, sin saber qué es lo que iba a pasar más adelante. Nos hemos ido acoplando precisamente a esta nueva normalidad, ¿no? Sí, hay aspectos, bueno, normalidad dentro de un problema gigantesco. Sí. Ahí había sectores, o no dudo que existan escépticos a que las repercusiones, a no respetar los límites con la naturaleza, con nuestro entorno, no traerían consecuencias. Pues aquí tenemos una prueba de que sí las tiene. Y ahora, en México, ¿qué tan grave o leve es el problema ambiental? Bueno, el problema ambiental es muy grave. Nuestro hermoso país no escapa a los grandes retos ambientales que enfrentamos día a día. Podemos categorizarlos como el calentamiento global, sí, las inundaciones, las sequías, las especies en peligro de extinción, el problema de suelos, el problema de aguas. Hay muchos problemas en los que tenemos que participar todos. Es un problema tan grande que no va a caber nada más la participación a la fuerza de las instituciones que ahorita están atendiendo una emergencia, sino también los ciudadanos tenemos que participar, ¿no? Ese es
un tema muy importante. Tengo conocimiento que en este año, ya en el 2020, se han terminado los recursos naturales, ¿no? Hemos explotado de tal magnitud que se están ya terminando las reservas que teníamos para este año. Sí, tenemos reservas, algunas más que otras están en estado crítico. Podemos citar muchos ejemplos, por ejemplo, perspectivas que se dan para el tema de suelos. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que para el año 2050 se va a afectar 9.000 millones de personas. Actualmente una tercera parte de los suelos están contaminados en el mundo. Entonces, sí es por sectores y sí estamos en una crisis. ¿Y qué pasa, por ejemplo, nos convendrá los alimentos transgénicos? ¿Es buena opción? No tenemos que negarnos a todas las opciones que las tecnologías nos ofrecen, pero sí necesitamos estar enfocados y ayudarnos de muchas ciencias. Es un nuevo paradigma que desde la doctrina se impulsa, que es el paradigma ambiental. Que, por ejemplo, antes, en los años 70, empezó esto como un aspecto hippie, ¿no? Sí. Luego ecología, ambiente. Sí. Después, posteriormente, una fase analítica, crear instrumentos jurídicos. Luego Lorenzetti, que es un connotado administrador de justicia en Argentina, nos da la pauta, nos dice: ahora requerimos de todas las ciencias. Necesitamos que, por ejemplo, la biología, biomédicas, todos participen y analizar cada caso. Ok, sin duda es un tema, aunque ustedes no lo crean o lo vean muy lejano, que digan, el ambiente, porque y seguimos teniendo recursos y el agua no se acaba y seguimos, no crean, estamos ya en un punto que crítico. Estamos en un punto crítico, sin duda. Estamos en un punto muy crítico. Por ejemplo, vamos a contextualizar utilizando la Ciudad de México, la quinta ciudad más poblada del mundo. 22 millones de personas. 22 millones de personas que generan residuos sólidos, basura. Sí. Ahora, basura infecciosa. Existe convenio de Basilea de la ONU que dice cómo tratar, por ejemplo, cubrebocas, todo lo que pueda ser infeccioso para hospitales. Ahora el reto es gigantesco, tenemos que utilizarlo aquí. Y dirás, ¿cómo se relaciona esto con el agua? Sí. Bueno, toda esta 22 millones de residuos diarios que se generan, pues generan contaminación en los basureros, al aire, y contaminación al suelo. Sí. Y esa contaminación al suelo puede dañar el agua que tenemos, esa capacidad que tienen los suelos de mitigar esos efectos, y en la filtración es un gran problema que nosotros ahí tenemos. Y es de tal magnitud que, por ejemplo, puede envenenar nuestros alimentos también. Claro. Es un tema muy, muy importante el agua. De hecho, apenas la UNAM hizo algunos estudios, recolectó precisamente agua y encontraron residuos de coronavirus. Sí. Existen. Entonces, lo vemos muy lejano, pero no es cierto. Ahora, abogado, por ejemplo, ¿qué relación guarda la pandemia del COVID-19, lo que estamos platicando, con los problemas estos ambientales? Bueno, aquí es una pregunta muy interesante. Yo podría hasta decirte que aquí viene el punto fino, porque lo estamos viendo todos, estamos acabando con escepticismos, porque todo parte de que antes creíamos, nuestra mentalidad tal vez egoísta, propiedad, consumo, no respeto a los animales. Y no es por criminalizar a quien haya comido un murciélago, porque tal vez la necesidad lo orilló a tener que ir a un mercado. El otro tipo de cultura, ¿no? Muy diferente, que no se tiene por qué estigmatizar. Es una cultura distinta. Que, por cierto, así como nosotros comemos, hay una chica que viaja por todo el mundo y come de todo. Pero dice, aquí en México me encontré con algo muy, muy asqueroso. Puedo comer alacranes, arañas, pero me encontré aquí en México con algo que no me gusta. Y esos son los tacos de ojo de res, que para nosotros, algunos, la mayoría de los mexicanos, pues nos gusta y los encontramos en cada esquina. Los tacos de res, de ojo, ¿no? Entonces a ella no le gustaba, pero estamos hablando precisamente de ese tipo de culturas, ¿no? Claro. Respetables. Pero aquí es importante partir de esto porque, como tú lo dices, no hay que estigmatizar, pero sí hay que respetar los límites. Decíamos,
Anteriormente, ¿cuál era la idea industrial? Por eso tampoco, no me gusta afirmar que la sociedad es mala, la sociedad es irresponsable. La ideología, ¿cuál era? Tú produce, tú explota los recursos naturales. Así es, para el consumo. Para el consumo, porque son infinitos. Pero no, ahorita el nuevo paradigma es que te das cuenta que el derecho humano medio ambiente es débil, requiere tutela, requiere cuidado. Es un nuevo paradigma que como dice Lorenzetti, nos invita a una nueva fiesta y exige un vestido, un traje nuevo. Todas las ciencias, es el nuevo eje epistemológico en el que todos tenemos que apoyar. Y por ejemplo, no obstante que, ahorita como lo dijiste, ¿no? La cultura y la pobreza también es un elemento que no se separa del medio ambiente. Así lo reconoce la Carta de la Tierra y muchos instrumentos, opiniones consultivas. O sea, la doctrina nos dice que esto es parte integrante de este problema. Sí. Tenemos que respetar, así de contundente. O respetamos o ponemos en peligro la supervivencia de nuestra generación presente y las futuras. Así es. Y esto dentro de un marco legal. El marco legal existe, ¿eh? El derecho ambiental existe, para quien no lo sepan, existe. Entonces, si tú haces daño, si tú matas a un animal en peligro de extinción, bueno, pues se agrava más precisamente porque está en peligro de extinción, se agrava aún más este atenuante, ¿no? Lo dices muy, muy claro. Un saludo al Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Liga Mundial. Evidentemente, es lo que dices, existe inclusive una parte de penal ambiental. Sí. O sea, lo ideal, y así trabajamos en la agencia, en la SEA, es ámbito preventivo. Voy a evitar que ocurra el daño, ¿no? En el sector hidrocarburos. Ya ocurrió el daño, vamos a mitigar el daño. Pero si no hacen caso, también existe el ámbito penal ambiental. Y esto es muy importante. Ahorita que dijiste el marco jurídico, debemos todos saber esto. La materia ambiental es concurrente. Empieza desde la Federación, 73, inciso 29, los estados, el 74, y también tenemos a los municipios, 115. Cada uno tiene sus facultades, pero por ejemplo, ahorita, ¿qué hacemos con los desechos? Un aspecto práctico, ¿no? Propositivo, de cubrebocas, de todo lo que utilizamos, papel. ¿Qué hacemos? O sea, es una facultad de la Federación, pero se tiene que implementar en los municipios. Claro, no nada más en los hospitales. Necesitamos fomentar esto. Del menos que podemos decir ahorita, pues cerrarlos bien y ponerles una etiqueta, ¿no? Porque así como poco a poco nos fuimos acostumbrando a separar los residuos orgánicos e inorgánicos, ahora hay que acostumbrarnos también a separar este desecho hospitalario, ¿no? Evidentemente. Entonces, por lo menos, si cierras de manera adecuada una bolsa y le etiquetas para que a las personas les sea más fácil identificarlo. Ahora, abogado, ¿qué repercusiones ambientales puede generar el COVID-19? Bueno, es muy triste. He dado últimamente algunas pláticas sobre esto. Y cada vez actualizo mi cifra de muertos, ¿no? Ahorita somos más de 62,000 para el caso mexicano. Más de 800,000 al caso a nivel mundial de muertos por coronavirus. Es una primera repercusión. Puede haber otro rebrote si no atendemos lo que decimos. Así es, porque ya viene precisamente la época del influenza, ¿no? Ya noviembre, diciembre, época de frío, ya invernal, ya se va a juntar el influenza con el COVID-19. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. También podemos citar repercusiones económicas, no deja de tener relación con lo ambiental. ¿Cuántos casos no conocemos en nuestras comunidades de mercados, tianguis, ferias, las propias plazas, emprendimientos, profesionistas, pues que han tenido que cerrar? Esto es una repercusión ambiental. Directamente, la gestión de residuos, yo creo que ahorita se lleva como un aspecto muy importante, porque eso nos puede hacerlo bien. Puede dar a México un ejemplo a nivel mundial, una oportunidad. Y hacerlo mal también nos puede provocar un rebrote, que también es requiere. La ciencia nos ha metido en muchas partes de estos problemas ambientales. La ciencia nos puede sacar de estos problemas. Sí, nos podemos apoyar. Sí, ya vimos que los países desarrollados y los que actuaron a tiempo, hoy en día, ahorita, tienen consecuencias, ya tienen otro rebrote. ¿Qué nos esperamos nosotros, esos países que no fuimos, que no
aprendimos de esos otros países desarrollados, ¿no? Nos fuimos ahí como iba el día, a ver qué pasaba. Y seguimos todavía en eso, ¿eh? O sea, todavía sigue repuntando, desgraciadamente, el número de fallecidos. Ahora, otro impacto ambiental importante puede ser la cremación. Sí. No, esa contaminación de los crematorios son contaminantes realmente tóxicos, ¿no? Claro, por ejemplo, así podemos citar 1000 causas, como tú dices. Pero en el que tú acabas de decir, acabas de relacionar dos derechos humanos, ¿no? Medio ambiente, derecho a la salud, ¿no? También de esas personas que laboran ahí, que el Estado les proporcione lo que necesitan para protegerse, para cuidarse, protegerse. Los médicos directamente. Y sobre lo que acabas de mencionar directamente, pues todo eso también abona en detrimento de nuestro medio ambiente. Sí. Las luchas son individuales, cada quien va a enfrentar, cada colonia, cada comunidad, pero todo va a repercutirnos a todos. Eso es algo que acabas de decir. En una conferencia en la facultad alguna vez dijeron, ¿qué chiste tiene que, por ejemplo, tú tienes una mansión, yo una casa, ¿no? Sí. Que yo que tengo mi casa pequeña, México, ¿no? Reciclo, reutilizo, hago todos los procedimientos y procuro y gano en cierto aspecto esta lucha contra la causa ambiental. Okay. Y tú que tienes una mansión, no reciclas, no reutilizas, ¿no? Pues así es la causa ambiental, es de resiliencia, de poner el ejemplo, de concientizar, y cito aquí a mi maestro, el doctor Aquilino, presidente de la Liga Mundial, es fraternidad, en términos generales. Más de aspectos normativos, fraternidad entre individuos y entre comunidades. Así es lo que nos va a sacar a flote de esta pandemia, y respetando precisamente el uso del cubrebocas, ¿no? Hay gente que se molesta por utilizarlo, porque no las dejen pasar en centros comerciales, pero hay que adaptarnos, es algo nuevo, hay que adaptarnos, hay que aprender a respetar. Hace rato llegó el abogado, bueno, nos saludamos de codito, y bueno, ¿qué más quisiéramos, no? Saludarnos, darnos un abrazo, pero bueno, pues hay que ir respetando precisamente esto, sí, hay que ir respetando esta nueva normalidad. Ahora, abogado, ¿cómo podríamos también exigir al Estado respuestas? ¿Cómo podemos exigir respuestas para los problemas ambientales? Bueno, es una pregunta muy interesante. ¿Cómo exigir? Es como la pregunta del millón, ¿no? Sí. En primer lugar, vamos a partir de nuestro estatus actual, un Estado constitucional, democrático, de derecho, ¿no? En castellano, todas las autoridades, todas, inclusive algunos en aspecto privado con funciones de autoridad, deben respetar, proteger, garantizar los derechos humanos. Claro. El medio ambiente es un derecho humano fundamental y reconocido así en la tutela internacional. También estamos en un nivel de tutela internacional. ¿Cómo exigir? Bueno, si le queremos poner nombre y apellido, con información. Solicitudes de información en algo que le afecta a tu comunidad. Derecho de petición. Amparos por omisiones. Así le vamos a exigir a las autoridades, pero hay que darle seguimiento. Y además de eso, participar. Pero directamente, ahorita, y es más allá de elementos políticos, ¿no? Sí, Cualquier autoridad está obligada a actuar de esta forma y no puede retroceder en los derechos que ya se ganaron. Entonces, podemos participar. ¿Cómo podemos exigir? Participando. Diría Max Weber, la acción social nos va a dar esta respuesta. Y hacer valer precisamente todas las herramientas judiciales que tengamos a nuestro alcance, el derecho, es importante hacerlo valer. Por ejemplo, hay una plaza que se está construyendo aquí en Ansaldo, aquí al sur de la Ciudad de México, también de una manera impune, y bueno, están metiendo algunos amparos precisamente porque está construyendo más pisos de lo debido. Eso es gravísimo, ¿no? Sí. Entonces, sí recurrimos a estas instancias legales para que incluso clausuren, por ejemplo, esa obra. Te voy a poner igual otro ejemplo ahorita que me acabas de recordar. Por ejemplo, del agua que alimenta a 22 millones de personas aquí en la Ciudad de México, hay cifras estimadas de que el 35% se pierde por fallas en la instalación.
Sí, sí. Si nosotros denunciamos, podemos ahorrar y exigirle a las autoridades. Y de hecho ahora hay un portal, estoy hablando de la Ciudad de México, hay un portal de la Ciudad de México donde tú puedes enviar esas fotos, puedes tomarle fotos si hay una fuga, hay un bache, puedes tomar foto y la envías y te dan un número de folio y te dan respuesta. Entonces hay que hacerlo valer, también hay que ser buenos individuos, buenos vecinos con la comunidad, para precisamente ir viendo algún avance, ¿no? Claro, apoyarnos en lo que sabemos, ¿no? Así es. Bueno, pues yo les invito para que nos envíen sus dudas, preguntas, sugerencias a nuestro número WhatsApp al 55 81 88 37 57. Les repito el número 55 81 88 37 57. Nos manda saludos Juan Pablo de Monterrey, excelente programa, nos comenta Juan Pablo, nos dice Mónica Sánchez, excelente programa, saludos al abogado, excelente ponente. También nos dice Luis Escobar del Estado de México, aquí sufrimos mucho de problemas ambientales y precisamente del agua potable en el Estado de México. Sí, claro, yo vivo en el Estado de México, igual sabemos que este es un problema grave, es un problema que le compete al municipio, pero también es obligación del Estado y de la Federación, porque no dejan de ser derechos humanos interconectados. ¿Qué podemos hacer? Pues en primer lugar, exigir a las autoridades, dijiste lo de Gobermedia, ¿no? A través de redes. Sí. Efectivamente, Twitter se ha vuelto una herramienta muy eficaz, el derecho de petición o hasta un propio amparo, porque esta medida es urgente, se relaciona directamente con la existencia de las comunidades, no nada más urbanas, también comunidades indígenas. Entonces tenemos que, por ejemplo, las universidades tienen apoyos de asesoría jurídica ya particularizada, gratuitos. También podemos atender ya la especificidad de esta forma. En un sondeo en el Estado de México también nos dicen cómo nos exigen que nos lavemos las manos si ni tenemos agua, o si la que nos llega es agua sucia, no es agua potable, ¿no? Entonces ahí entra para que vean cómo hay mucha relación, ¿no? O sea, tú dices, sí, lávense las manos. Ah, pues tu Estado, encárgate de que esa agua llegue limpia también, ¿no? Exacto, como no les da las condiciones de posibilidad. Sí. Ahora, ¿cómo podríamos precisamente participar los ciudadanos para ganar la batalla ambiental? O sea, dijimos algunas, sí, exigiéndole a la autoridad, pero ¿qué otra manera podría ser para ganar esta batalla? Esa pregunta me gusta cuando hablamos ya de temas, no nada más desde gobierno, sino desde ciudadanos. ¿Por qué? Sí. Porque ahora, una ventaja que no existía hace años, el Estado reconoce una ola democrática que surgió en Egipto en 2009. Ok. Llegó al tal grado que constituciones como Venezuela cambiaron el poder ejecutivo, legislativo, judicial, la clásica división de poderes, y pusieron al poder ciudadano. Ahora, ese empoderamiento ciudadano, que se llama también Gobermedia, que es a través de redes, nos da muchas posibilidades para actuar. Vamos a poner claros ejemplos, ¿no? Tatar contra Rumania 2009. El Estado no les dio información por una mina de oro. Castigaron al Estado, porque esa información le servía a los ciudadanos para actuar. La acción de gobierno, dice Porras Nadales, de la Universidad de Sevilla, ya no es vertical, ya es horizontal. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay muchas personas jubiladas con profesiones o oficios que pueden ser muy útiles para la comunidad. Sí. Aplicándolo, o sea, el entorno es de todos. Podemos vigilarlo, supervisarlo, exigirlo y participar. Entonces, podemos poner caso al Estado de México, de Iztapaluca. Hay muchos municipios que a través de estos ciudadanos han firmado la Carta de la Tierra y concientiza y responsabiliza a los ciudadanos y a las autoridades. Entonces, podemos participar de esta forma, con información, y lo más importante es la acción social, hacerlo. Sí. Como nos salga, vamos mejorando, pero es hacerlo. Sí, ahí conforme nos vaya llevando precisamente el actuar, ya una vez actuando, entonces vamos a ver como todo, ¿no? A prueba y error, las eficiencias, las deficiencias que se tienen y mejorarlas. Ahora, en el ámbito internacional, por ejemplo, ¿qué aspectos puede ayudar al contribuir nuestra realidad interna ambiental? Parte de la idea de gobernanza ambiental, ¿no? Gobierno y el medio ambiente.
Tenemos la Agenda 2030 por un desarrollo sostenible. Ahí directamente el aspecto del agua, de la alimentación. Pues conocerlos en primer lugar para exigirlos. Hay temas muy polémicos como el fracking, cómo sacar petróleo con agua, que se conoce que son elementos novedosos, pero pueden ser altamente contaminantes. Entonces, hacer uso de la tecnología, no criminalizar ninguna práctica, pero estudiarla. En el ámbito internacional, el derecho comparado. Compartimos realidades en Latinoamérica, en el mundo. Si en alguna comunidad encuentran una forma de cómo hacer bien las cosas, copiarla. México es un país muy creativo. México puede encontrar muchas formas para atender muchos problemas ambientales. Sí, realmente somos muy creativos, tenemos mucho ingenio, entonces esas ideas, llevarlas a cosas que nos puedan realmente ayudar. ¿Qué experiencias ambientales generales, ambientales o por sectores deberían servirnos para mejorar estas prácticas sociales o industriales en términos generales? Muy bien, pues Holmes decía que el derecho no es lógica sino experiencia. Entonces nuestra experiencia que ya tenemos, pues en primer lugar ahorita sería medirnos con el consumo de animales exóticos. El murciélago de herradura china ya se conoce que provoca ébola y coronavirus. Pues no meternos con esos animales, con ese tipo de consumo. No cazarlos, no matarlos, o sea, no te metas nada más con esa especie. Respetar la naturaleza en términos generales, asumir un nuevo rol social, que es me responsabilizo de la comunidad, responsabilizo al gobierno de todos estos aspectos normativos, ¿no? Tenemos un sistema nacional y uno internacional que en el caso de Brasil, en el caso de México, nos ha dado fuertes golpes para mejorar las condiciones, ¿no? Por ejemplo, no se le respetaba la propiedad en algunas comunidades indígenas por estar en una zona ambiental protegida. Bueno, ahí hizo algo la comisión, la corte, ¿no? O sea, velar por la justicia social, eso es la gran reflexión. O sea, decía Marx que el mundo se ha interpretado, los filósofos han tratado de interpretarlo de muchas formas, pero se trata de transformarlo. Todos tenemos un poder, porque la estructura de poder podemos ayudar. Por más mínimo que sea la educación ambiental de un niño, sin duda ese niño va a ayudar a que recoja una basura, va a ayudar a que eso tenga un buen fin o se le pague un buen tratamiento, ¿no? Sí, eso sí. Es una de las reflexiones que podemos dar. ¿Qué reflexiones finales deberíamos atender para mejorar nuestra situación conforme a lo que ya hemos platicado, abogado? Hay unas urgentes que sí las digo. Por ejemplo, de la Universidad del Externado en Colombia, una investigadora dice: estos tratamientos de residuos peligrosos, infecciosos, los pueden tratar los hospitales, pero aquí la preocupación es el ciudadano común. ¿Cómo tratar esos residuos? Bueno, ya dimos algunas opciones. Seguir abondando en el tema, conocer el convenio de las directrices de Basilea, de la ONU, y todos intentar generar, evitar ese rebrote, ¿no? Cuidar nuestro medio ambiente, denunciar todo lo que está pasando. Podemos hacer las dos cosas, de manera formal, tribunales, indirectamente con la autoridad. Y en redes sociales hemos visto que tiene muy buen impacto, sostiene las causas que se presentan, ¿no? Así es. Sí, pues si tenemos alguna idea, algo que sepamos con certeza que puede funcionar, hay que llevarla a cabo, de verdad. Es el momento de estar unidos. Son momentos difíciles, yo lo entiendo, que ya todas las personas quieren hacer su vida normal. México y el mundo ya no es el mismo, A partir de esta pandemia, créanme que ya todo va a cambiar, no va a ser igual. Grábense eso ya en la mente, el mundo ya no es el mismo. ¿Qué aprendimos ahora con esta pandemia? ¿Qué solución les van a dar ustedes a sus hijos? ¿Qué ejemplo van a dar? ¿Qué es lo que han pensado que ahora, después de esta pandemia, dicen, los resultados son ya no juntarnos, ya no podemos visitar a la familia como antes, ya no podemos saludarnos como antes, ya no podemos comer juntos como antes? Reflexionen, de verdad, es algo importante, no lo vean lejano.
así pasó en algún momento, lo vieron lejano y estas son las consecuencias, ¿no? Claro, yo nada más incluiría o resaltar un elemento del que hemos platicado, ¿no? Sí. La fraternidad, llenar de contenido esta palabra, porque realmente tenemos casos personales, tenemos casos conocidos que son muertos, de esos que corresponden a esas cifras, sí. esa realidad, y que si queremos dejar para nuestra generación presente y las futuras generaciones algo digno, tenemos que trabajarlo ahora. Claro. Bueno, abogado Juan Jesús Godínez, le invito para que nos dé sus números de contacto, redes sociales. Hay muchas personas que ahorita están mandando mensajes que lo quieren contactar. ¿En dónde lo podemos encontrar? Bueno, mi Facebook es mi nombre, Juan Jesús Godínez González. Twitter, @Juan29Rut. Mi correo es jgodinezg@derecho.unam.mx, y si podemos abonar a la lucha ambiental, la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas y un servidor, estamos a la orden. Excelente. Bueno, pues también aquí en los comentarios nos dicen, esperemos que tengan más seguido al ponente Juan Jesús. Claro que sí, ya charlaremos y tendremos la oportunidad para que nos visite de una manera más frecuente. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, abogado. Un abrazo a todos. Él es el abogado Juan Jesús Godínez González. Bueno, pues ahora vamos al otro lado del estudio con el maestro Abraham Uriostegui para continuar con nuestras entrevistas. Adelante. Seguimos en Impulsando el Derecho. Gracias por enviarnos sus dudas y comentarios vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. Hoy tenemos como invitado especial al politólogo Ángel Enrique Dupuy Alcántara y vamos a abordar un tema interesante, la persuasión como técnica para la argumentación jurídica. Y bueno, pues le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial. Pues un gusto tenerte aquí en el programa Impulsando el Derecho. Gracias por acompañarnos y en verdad vamos a abordar un tema interesante. En efecto, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, pues ¿qué te parece si antes de entrar a nuestra charla, para que el público conozca un poquito más de ti, voy a leer tu breve reseña curricular? Bueno, él estudia Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido ponente de talleres de argumentación en diversas instituciones, entre ellas el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y en el Senado de la República. Además, fue juez de debate certificado por la Asociación Mexicana de Debate y mejor juez de debate parlamentario británico en México en el torneo virtual México Debate 2020. Bueno, y entre muchas otras actividades, ¿verdad? Así es. Afortunadamente, en el ámbito del debate, la oratoria, la persuasión y por supuesto en la argumentación jurídica, tenemos mucho de qué hablar. Claro. Hemos escuchado, fíjate, este tema sobre el que vamos a platicar hoy, lo hemos escuchado a veces en lenguaje coloquial, ¿no? La persuasión. Escuchamos muchas veces, hay que persuadir, aunque a veces desconocemos qué significa persuadir, pero hoy lo vamos a enfocar un poquito más al ámbito jurídico. ¿Te parece bien? Claro que sí. ¿Sí? Pues, ¿qué se entiende como persuasión en la argumentación jurídica? Son las técnicas o habilidades que sirven para convencer a un público personalmente a través de la palabra. ¿A qué me quiero referir con esto? Bueno, que es a través de las habilidades orales y en específico a través de los manejos del tono de voz, entre otras cosas. Creo que a veces yo siempre he platicado y quienes son buenos para convencer son los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque manejan ese lenguaje no verbal, a veces manejan las palabras adecuadas y nos llegan de alguna manera pues a convencer. Acabas de comentar unas técnicas, ¿sí?, que hay en la persuasión. ¿Nos puedes explicar o platicar cuáles son estas técnicas de persuasión? Por supuesto que sí. Cabe recordar que cuando nosotros hablamos sobre argumentación jurídica, hablamos directamente de la disciplina que sirve para el reforzamiento de la argumentación, en este caso como conjunto de principios y derechos. Pero cuando nosotros lo llevamos a la parte de la persuasión, necesitamos saber el ABC de las técnicas mismas, en el cual yo lo quisiera llamar como la letra A, que es ser un ser auténtico, la letra B, ser breve, y la letra C, ser conciso.
¿Por qué nosotros nos referimos como tal a este ABC? Dado que cuando nosotros estamos a través de un jurado, cuando nosotros hablamos de los juicios orales, a veces pensamos que solamente con la cuestión argumentativa, es decir, a través de las técnicas de caso que nosotros preparamos, ya sea en este caso como abogados, podríamos saber qué es lo mejor para poder convencer al juez. Porque debemos recordar que los jueces van a ser como los caballeros que están en el castillo y son ellos los que van a permitir o no saber cuáles son los argumentos para poder dar un veredicto. Claro, porque sabemos que el juez desconoce la información y a través, ya sea de una declaración o a través de un interrogatorio, pues es como el juez va a obtener la información que le van dando, ¿no? Y es por eso importante que también, pues la persona que está dando esa información, como bien acabo de decir, sea claro, pero también sea breve, ¿no? Porque a veces, cuando desarrollamos un tema muy largo, a veces nos perdemos y descuidamos esa parte esencial, ¿no crees? Así es, muchas veces pensamos que es mejor la cantidad antes que la calidad. Podemos tener 6 argumentos, pero si no los explicamos de una manera que se entienda ante el público y que también se entienda para el jurado, va a ser muy poco probable que nosotros podamos ayudar a nuestro cliente. Pero si lo pensamos diciendo que nosotros vamos a tener una argumentación de calidad, que es auténtica, breve, concisa, como me había referido anteriormente, podemos llegar a tener una mayor persuasión, dado el caso de que nosotros tengamos las habilidades orales tal cual como el manejo de la voz, o simplemente para tratar de convencer a través de las palabras. Fíjate, ahorita que acabas de decir manejo de la voz a través de las palabras, ¿por qué es importante ese lenguaje emocional? Porque a veces nosotros pensamos que solamente con la argumentación jurídica, a través de la retórica en el papel, podemos convencer. Pero es muy distinto cuando nosotros hablamos sobre qué se va a ver dentro del debate. Porque la mayoría de las veces también diagnosticamos erróneamente que, dado el contexto, la estructura de caso, podemos ver que gracias al argumento no vamos a necesitar la improvisación. Claro. Pero uno nunca piensa lo que está pensando al 100% la contraparte. Y esa es la problemática. Tal vez nosotros preparamos un caso con tal de defender a nuestro cliente, pero no preparamos el caso para poder contraargumentar o para hacer comparativas en favor de nosotros. Cuando empezamos a argumentar, obviamente vamos a, dependiendo el asunto del que se trate, ¿tú qué crees conveniente o qué recomendarías más? Primero, ¿los argumentos más fuertes, más sólidos o los más débiles? Siempre deben ser los argumentos más fuertes, porque según la psicología está comprobado que para poder transmitir las emociones y los argumentos a la audiencia solamente te bastan 7 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros decimos los argumentos débiles antes que los argumentos fuertes, es mucho más probable que el juez lo entienda de una forma distinta a tal cual como los abogados quieren que se entienda el caso. Entonces, ¿por qué es importante poner una argumentación fortalecida? Dado que primero es tu primera herramienta para poder ver cuál va a ser tu caso, y como segundo te das tiempo a ti mismo para poder preparar distinta contraargumentación que sea necesaria. Entonces, eso me lleva a concluir efectivamente que hay que ser argumentos breves, porque también si primero presentamos estos argumentos fuertes y son breves, estamos captando la atención, ¿sí? Y en cambio, si hacemos todo lo contrario, y quizá a lo mejor los primeros argumentos son los fuertes, pero si lo hacemos extenso, como te comentaba, nos podemos perder y quizá hasta dejan de prestarnos atención. ¿Por qué? Porque, como bien lo acabas de comentar, el tiempo en que una persona pone atención, está atenta a lo que estamos diciendo, es en el primer momento, ¿no? Así es, cabe recordar ello, porque si nosotros seguimos un parámetro en donde pongamos esos argumentos esenciales después de los 30 minutos que empezó el juicio oral, pues es más complicado que inclusive el juez entienda de una mejor forma el impacto. Y aquí cabe resaltar algo importante. Finalmente, el impacto del argumento que uno quiere dar es el decir por qué es importante lo que yo estoy diciendo. Y muchas veces se empieza a perder, tal cual como lo decías, por la razón de que ya nos empezamos a desviar del tema y ya no llegamos a un impacto directo y concreto que nos sirve para ganar el mismo. Suele suceder en las charlas muy cotidianas, ¿no? Que a veces te olvidas de lo que estabas platicando y ya estás en otro tema, olvidas el tema central, ¿no?
que dices, oye, ¿de qué estamos platicando? Y a veces hasta luego resulta difícil retomar el tema. Ahora, pues bien sabemos que dentro de una audiencia de juicio oral, pues obviamente nuestros argumentos es para convencer, como bien acabo de decir, de lo que yo estoy diciendo es cierto, de que yo tengo la razón, estoy dando mis motivos. Ahora bien, tomando este contexto de los juicios orales, esta argumentación es una herramienta perfecta ¿para qué? Para poder sacar adelante estos casos que están pendientes por resolver. En definitiva, porque cuando nosotros empezamos a reformar, ya en la Constitución se reformó el 18 de junio de 2008, los artículos 16, 17, 18, 29, 20, 21, 22 y las fracciones del 73, el 115 y el 123, para poder dar pauta a esta nueva modalidad oral. ¿Y por qué es beneficioso? Dado que primero no incrementa los costos burocráticos, claro, en el caso de decir, bueno, ahora tengo que ir al Consejo de la Judicatura Federal o a distintas salas de juicios, con vistas a que tengo que preparar un papel en donde pueda tener la firma de los testigos, en donde pueda tener distinta burocracia respectivamente. Ahora, con la cuestión oral, nosotros podemos primero hacer juicios a través de una plataforma virtual como las conocemos actualmente, y tal cual como estamos hoy en día. Y como segundo punto, también nos sirve para tener una búsqueda de la verdad y la protección de los derechos tanto de los testigos como de la víctima o el victimario. Dentro de la argumentación, quiero que me compartas tu punto de vista y el auditorio lo vaya conociendo, porque no nada más nos ven abogados, nos ve público también en general. Pero a veces cuando escuchamos el argumento de alguna persona, quizá no es apegado a la verdad, ¿sí? Los hechos que ocurrieron no son apegados a la realidad. Y él obviamente a través de su argumentación nos está convenciendo, nos está dando a entender que lo que dice él sí pasó. Por lo contrario, la parte por ejemplo, de la defensa, pues quizá tiene otra versión de los hechos y quizá él sí está manejando su argumento apegado a la verdad, pero aquí la diferencia es de que no sabe argumentar. Mi pregunta es, ¿suele entonces tener a veces razón una persona que tiene un buen argumento aunque no esté apegado a la realidad? En definitiva, y nosotros lo pudimos ver con el fiscal de Baja California, en donde, ¿qué pasó en ese momento? En donde a través de una supuesta investigación donde mataron a una niña de 16 años, salió el veredicto de que fue por los tatuajes que tenía y no directamente por las causas o consecuencias por el cual esta persona fue privada del derecho a la vida. Entonces llega a pasar que a veces la cuestión de la retórica sí sirve de una forma negativa. Lamentablemente, a veces en el sistema penal mexicano vemos estas circunstancias, pero es por eso que es necesario saber que hay dos cuestiones distintas. La oratoria sirve para poder tener una forma, para poder hacer una retórica y para poder persuadir. Pero eso no significa que tenga que haber una realidad. Eso se va a ver a través de este debate de la construcción de la argumentación, en donde exista esta afirmación, razonamiento, evidencia y impacto de principios, derechos o consecuencias, en donde nosotros veamos, dado una comparativa, qué es real y qué no es real. Claro. Pues partiendo de esto, creo que es importante que sí exista, desde mi punto de vista, ya en todas las universidades, alguna materia relacionada a esto. Pero yo te pregunto, ¿por qué crees que es importante que existan talleres de argumentación en donde se pueda aprender de alguna manera a manejar esto de la persuasión? Ya sea no nada más a nivel licenciatura, sino también, por ejemplo, a nivel medio superior. ¿Por qué? Porque no nada más nos va a servir para poder hacer un juicio, sino para nuestra vida diaria, para convencer a nuestros papás de que nosotros podamos salir a la calle o inclusive para poder vender nuestras propias actividades o servicios. Porque a veces tenemos la idea errónea de que al enseñar la litigación oral hasta noveno semestre de la carrera de Derecho va a ser lo mejor, porque tuvimos en segundo semestre la materia de retórica y argumentación jurídica. Pero la verdad es que es muy distinto, porque también inclusive privas de ese derecho de poder saber las nuevas herramientas, tanto jurídicas, de oratoria y retórica, a los estudiantes. Claro. Porque es así como ellos empiezan desde un servicio social, desde poder empezar a laborar en los despachos, en sus propias comunidades, y es muy complicado siquiera no saber vender
tu propio estandarte como jurista o tu propio estandarte como persona que quiere proveer un servicio. Bien, lo acabas de señalar, es una herramienta que nos puede ser útil en la vida cotidiana. ¿Tú crees que el saber manejar saber retórica, oratoria, argumentación, nos puede dar seguridad a nosotros como persona, independientemente de la actividad profesional que tengamos? Claro que sí, porque nosotros empezamos no sabiendo nada en un principio. Claro. Porque al final de cuentas la oratoria se va teniendo con la práctica. No es de que te enseño la oratoria en seis meses y con eso ya vas a ser el mejor orador de México. Por supuesto que no. Se va a ir de poco en poco, pasito a pasito. ¿Y a qué me refiero también con esto? Nosotros podemos ser en un principio una persona introvertida, pero dado después de tener ya técnicas, habilidades prácticas, en donde ya sepamos hablar en público, en donde sepamos convencer y sobre todo no nos dé miedo estar a través de una cámara o de un estrado hablando sobre algún tema en específico, es como nosotros vamos a poder llegar a ser las personas que nosotros queramos ser. Claro, creo que en esto de la argumentación siempre también es tener claro el mensaje que nosotros queremos transmitir, porque si no entonces nos vamos a perder. Si nosotros no sabemos qué queremos transmitir, pues mucho menos el público va a saber la información que nosotros queremos darle, ¿no? Así es, por ello también es muy importante la investigación. No podemos ser una persona que esté en un concurso de oratoria o que esté dentro de los juegos orales sin haber investigado o sin haber hecho una teoría del caso, porque inclusive nosotros podemos ahí tener en jaque el material probatorio, las pruebas que puedan presentar los testigos, porque al no saber en una buena perfección, o mejor dicho, perfectible las ideas, es poco factible que nosotros podamos ganar un juicio. Hace rato hablabas de improvisar, entonces ¿en qué momento es cuando se viene esta figura de la improvisación? Cuando nosotros tenemos a nuestra contraparte diciéndonos argumentos que tal vez nosotros no pensábamos que ellos iban a decir. Y entonces, ¿qué pasa en ese momento? Tal cual como abogado consultor, pues es importante saber qué decir o qué contraargumentar con vistas a que a nosotros no nos afecte. Porque imaginémonos que no tenemos nada preparado y la contraparte nos dice un contraargumento que es más factible o plausible que el juez pueda creer. Y nosotros no decimos nada. Lo que va a pasar, o lo que muy probablemente pase, es que nosotros podamos perder el caso y que el cliente también quede insatisfecho. Entonces, ¿cuáles serían de alguna manera las consecuencias de un manejo negativo o de un mal manejo de la persuasión? Primero que nada, perder un caso. Como segundo punto, llegar a las herramientas negativas de la corrupción, de la no transparencia, para tratar de salvar un caso. Que eso, a pesar de que es una detrimentación a los derechos humanos también, y que también afecta para poder ser un sistema transparente, pues podamos llegar a tener más problemáticas que beneficios en un corto, mediano y largo plazo. Fíjate que tocaste un punto importante, el desconocimiento, la corrupción, y creo que desafortunadamente, y se ve más en la materia penal, que el abogado cuando desconoce o no preparó el asunto o de alguna manera no sabe argumentar frente al Ministerio Público sus ideas que tiene para defender a su cliente, pues se presta esto a la corrupción. Como no sé manejar, no conozco bien la materia, no domino, no sé argumentar, no sé de alguna manera vertir mis ideas, pues llega a este punto, ¿no? La corrupción de ¿cuánto quieres para que le concedas la libertad? ¿Cuánto quieres para que dejes de hacer? En efecto, y ahí es cuando empezamos a violar el razonamiento del orden jurídico, porque nosotros pensamos que está bien hacer algo corrupto con vistas a ganar un caso, pero en realidad quitamos la ética, la moral e inclusive la lógica argumentativa que nos puede salvar en un juicio. Entonces, en vez de ayudarnos, más adelante nos va a terminar perjudicando, porque al final de cuentas, la verdad siempre se sabe. Claro, sí, aquí no opera del fin justifica los medios. Así es. Simplemente, solamente conocer y saber, porque a veces, en verdad, es cierto, he conocido muchos abogados y en algunos juicios que quizá tienen la razón, pero el problema es que no lo saben decir, no lo saben argumentar, no saben convencer. Y aunque tengan razón, lo que decía hace rato, pues tendrás la razón, pero si no lo supiste decir, o es más, lo sabías, pero no lo dijiste, ¿por qué? Porque se te olvidó, por una mala técnica de litigación, pues obviamente esto va en perjuicio de tu cliente.
Así es, y pasa en parte de los juicios orales, en donde en vez de ayudar a persuadir al juez para que tu cliente sea el ganador del mismo, terminas haciendo que el juez piense que la contraparte es la que tiene la razón. Entonces yo te preguntaría, ¿por qué es importante saber argumentar? Porque si nosotros vamos desde la base de la argumentación, es tener ese razonamiento para poder ganar, probar un juicio, un caso, una construcción de argumentos. Sin embargo, ¿cuál es la problemática cuando no sabemos argumentar? Empieza a haber falacias, empieza a haber deficiencias en la forma en que nosotros nos expresamos e inclusive ponemos una problemática de saltos cuánticos en donde olvidamos siquiera hasta decir la evidencia porque ya nos pusimos nerviosos al argumentar. Claro. Sí, perdemos ese orden, ¿no? Esa secuencia. Yo creo que sí, lo acabas de decir muy bien, el saber argumentar, pues obviamente hay que saber los pasos a seguir, no perdernos, tener algo ya estructurado, que obviamente el tener algo estructurado no implica lo que acabas de decir, el improvisar, porque a veces no sabemos qué está pensando la contraparte o qué nos va a decir, ¿no? Así es, por eso siempre es importante hacer una construcción de caso antes y después de que nosotros terminemos el juicio, porque así vamos a poder ver cuáles son las áreas de oportunidad, las fortalezas y las debilidades que tuvimos en el momento de la expresión pública. Entonces, esta figura de la argumentación, ¿podríamos decir que nos es útil para nuestra vida cotidiana? Por supuesto que sí, porque además cabe resaltar un punto importante, que es el pensamiento crítico. En nuestra vida diaria no solamente estamos en los juicios, no solamente estamos debatiendo con nuestra familia, sino que es a través de una internalización de los pensamientos, ideologías, sentimientos que vemos en la actualidad para después ver qué es lo conveniente para nosotros y de ahí externalizar nuestras propias ideas. Fíjate que esto de la argumentación es importante y lo comentaste también muy bien, ¿sí? Porque hay que tener una idea, un pensamiento, pero no nada más vamos a argumentar porque sí, sino tenemos que probar, ¿no? Que lo que estamos diciendo efectivamente es cierto. Como decimos popularmente, no se trata nada más de hablar por hablar, sino lo que yo estoy diciendo debe tener un sustento. Si lo llevamos a un juicio, entonces lo que yo estoy diciendo, de la manera en que se lo estoy presentando al juez, todo lo que estoy virtiendo, pues obviamente tengo que tener un sustento, un material probatorio que le dé precisamente valor a lo que yo estoy diciendo. No nada más se trata de decirlo. Por supuesto, no se trata de nada más poner analogías dependiendo de lo que yo viví en la experiencia, sino tener las evidencias construidas, ya sea a través del peritaje o ya sea a través de los testigos, en donde podamos cerciorarnos que en realidad lo que nosotros estamos explicando sí pasó. Claro. El juez sabemos que desconoce el contenido de una carpeta de investigación, el juez desconoce lo que va a decir un testigo. Y quiero hablar un poquito del testigo. ¿Por qué? Porque es una persona que quizá nunca ha estado en un juicio, se pone nervioso al declarar, se le puede olvidar quizá lo que ya sabía. Entonces, creo que esto del argumento en la vida cotidiana sí es importante, no nada más para un profesionista, sino para cualquier persona que en verdad quiera tener un buen diálogo, quiera ser claro en sus ideas. ¿Para qué? Para que en el momento en que se encuentre y bajo cualquier circunstancia, se le facilite ese diálogo, esa expresión, el que pueda vertir sus ideas. Y creo ahí la importancia de que se enseñe no nada más hasta en una licenciatura, sino, como bien lo comentabas, a nivel medio superior. Así es, porque no solamente con talleres de argumentación jurídica, ¿no? Sino también con talleres de retórica, de oratoria, inclusive de debate, porque es así como las personas empiezan a empaparse de lo que es el arte de hablar en público. Y no solamente en ello, también para poder exprimir argumentos que sirvan de un carácter probatorio cuando nosotros hablamos de un juicio, pero también que sirvan dentro de su vida diaria. Ahora, ¿qué tanto ponderan los jueces la retórica en la práctica? Bueno, es interesante de lo que nosotros podríamos ver cuando a veces pensamos que
dentro de la práctica es más factible ver la argumentación a la retórica, pero en la realidad es que es muy distinto, porque a veces la retórica sí lleva a tener una mejor percepción de los argumentos. Y cuando yo hablo de percepción, no hablo directamente de un material probatorio o hablo de la realidad, sino lo que vieron los propios jueces en ese momento. Y a veces es la problemática, porque si nosotros sabemos expresarnos de una buena forma, sí lo podemos usar negativamente hablando para hacer que el juez me crea completamente lo que yo digo. Claro. Pero cuando nosotros hablamos de afectar a una persona, pues ya lleva consecuencias. Porque entonces dentro de la comparativa, ¿a quién la ayudó? ¿Al juez para poder hacer un caso y a la contraparte o a la víctima, que en este caso puede ser enjuiciada? Claro, creo que es una gran labor que tiene el juzgador dentro de una audiencia de juicio oral, y más si lo pasamos a la materia penal, porque es un poquito más delicado, porque estamos hablando de la libertad de una persona. Y creo que sí, ya con el tiempo jueces se han ido preparando. Sabíamos que en el sistema anterior que teníamos, pues no muchos jueces manejaban la retórica, la argumentación, porque pues sabíamos que estaban detrás de un escritorio y pues prácticamente nada más firmaban las resoluciones que le pasaba a un proyectista. Y ahora pues los jueces poco a poco se han ido preparando, obviamente en beneficio de nuestro sistema de justicia. Desde tu punto de vista, ¿cómo andamos en esa parte de la preparación, tanto de ministerios públicos, abogados, jueces? ¿Sí se han preparado en tener algunos talleres de argumentación? ¿Conocen de retórica? ¿Saben de oratoria? Desde tu punto de vista, ¿qué me puedes decir? Pues en este caso vemos que sí hay una deficiencia al momento de la preparación, porque si bien desde 2008 se dieron 8 años para que ya se pudiera implementar este nuevo sistema de juicios orales, la verdad es que dentro de la práctica, cuando vemos la preparación del Ministerio Público, de los mismos jueces de juicios orales, pues llega a haber algunas problemáticas porque no tienen las bases a veces de ver la argumentación, la refutación, las comparativas, qué es lo que se debe ponderar dentro de los mismos juicios, ponderar más la forma de la argumentación, más que nada dentro de este fondo, antes que la forma retórica, y a veces nos vamos con la finta de que es mejor saber persuadir antes que leer los mismos argumentos. Claro. Ahorita que hablas de la persuasión, muchos asocian la persuasión como aquella persona que se dedica a vender un producto. ¿Sí? Aquel que va, te toca la puerta y te está persuadiendo para que le compres determinado producto. Ya vimos que no va por ahí nada más, sino que lo podemos emplear en cualquier actividad, o sí, actividad profesional o a lo que nos dediquemos. Desde tu punto de vista, ¿tú crees entonces que sí es importante que independientemente nuestra actividad profesional tengamos el acceso a cursos, talleres? Y si es así, digamos, una persona, ¿cómo puede acceder a estos cursos, talleres de oratoria, para que aprenda todo este tipo de técnicas? En definitiva, es importante tener cursos de oratoria, debate público, porque es así como vamos a saber expresarnos en la vida diaria. ¿Y cómo conseguimos esos talleres? Bueno, a través de distintas asociaciones, tal cual como Asociación Mexicana de Debate, entre otros, en donde lo que nosotros vemos es que vamos a poder implementar cursos, en donde vamos a poder enseñar talleres tanto de argumentación, refutación, de cómo poder formular buenas ideas que se conviertan ya en evidencias, en retórica y sobre todo lenguaje verbal y no verbal. Claro, indudablemente que también es súper importante. ¿Por qué? Porque a veces quizá tenemos una buena argumentación, pero nuestro lenguaje no es acorde a lo que estamos diciendo. Entonces todo esto va de la mano. ¿Para qué? Pues para lograr un objetivo y obviamente obtengamos los resultados que queremos. Por supuesto, el mejor orador y el mejor debatiente se va a eximir a través de 3 puntos, ¿no? Tenemos el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal y el lenguaje paraverbal, que es una rama que muchas veces no exploramos, en donde es a través primero tanto de la vestimenta y tal cual del manejo de la argumentación. Y es un caso muy interesante, porque cuando nosotros hablamos de manejo de argumentación, no solamente significa seguir los pasos para saber argumentar bien, claro, sino también saber cuáles pueden ser las nuevas formas en poder expresar un argumento. Indudablemente, Ángel, es un tema interesante.
¿Qué te parece si nos compartes tus redes sociales, números de contacto para aquellas personas que les interese conocer un poquito más del tema o tengan alguna duda, te la pueden hacer llegar? Con mucho gusto. Mis datos de contacto: en Facebook aparezco como Enrique Dupuy, en Twitter como Enrique-Dupuy y en Twitter como @Dupuy01. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti por habernos compartido este tema tan interesante. Espero que te podamos tener aquí en un siguiente programa para que podamos charlar un poquito más de esto. ¿Te parece? Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme estar en este miércoles en el foro. A ti. Bien, él es el politólogo Ángel Enrique Dupuy Alcántara. Así que vamos a hacer un corte comercial y regresamos con más de Impulsando el Derecho a través de la plataforma Uvavisión. La principal función del Poder Judicial es resolver los conflictos que surgen entre las autoridades municipales, estatales y federales con incumplimiento de la Constitución. El Poder Judicial está compuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y los tribunales y juzgados de distrito. La Suprema Corte de Justicia está formada por 10 ministros y un presidente que se reúnen en pleno para resolver los conflictos relacionados con el incumplimiento de la Constitución. También revisan las nuevas sentencias dictadas por otros órganos del Poder Judicial. Los 11 ministros son asignados por el Senado por un periodo de 15 años sin derecho a reelección. El Tribunal Electoral resuelve cualquier conflicto en relación a materias electorales. Está compuesto por la Sala Superior y por 5 salas regionales. Todos los magistrados son autorizados por el Senado. La Sala Superior la integran 7 magistrados durante 9 años. Las salas regionales la integran 3 magistrados durante 9 años. Cada estado cuenta con su tribunal de circuito y juzgados de distrito. Son los jueces encargados de resolver conflictos de incumplimiento de la ley en relación en materias como penal, administrativa, civil y del trabajo. Además, deberán proteger las garantías individuales y los derechos político-electorales de las personas. Ya estamos de regreso en Impulsando el Derecho. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Impulsando el Derecho y en Instagram y YouTube nos encuentran como Impulsando el Derecho MX. Y bueno, hoy me acompaña en el estudio el abogado José Rolando Navarro Cruz, con quien vamos a abordar un tema interesante y es el auto de vinculación a proceso, teoría y práctica. Y bueno, al abogado le doy la más cordial bienvenida. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a este su programa Impulsando el Derecho. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, la verdad. Vamos, para nosotros el honor es tenerlo a usted porque vamos a abordar un tema interesante, pero ¿qué le parece si antes de entrar en materia, para que el público y nuestro auditorio conozca un poquito más de usted, vamos a dar una breve reseña curricular? Es licenciado en Derecho por la Facultad de Leyes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene maestría en Sistema Penal Acusatorio por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho. Tiene diplomado en Sistema Penal Acusatorio, además diplomado en Amparo por la Suprema Corte de Justicia y taller internacional de destrezas en litigación oral por Alianza Internacional de Abogacía Oral. Indudablemente maneja muy bien esta materia de juicios orales en lo que es en la materia penal y conocedor del tema, abogado. Muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos para tratar de que sea algo, digamos, objetivo, entrar en el tema del auto de vinculación a proceso. Sé, abogado, que es un tema interesante, como bien lo dice, este auto de vinculación a proceso, pero me gustaría que nos compartiera algunos aspectos teóricos de este auto de vinculación a proceso. Excelente, muy bien. Bueno, el auto de vinculación a proceso es una fase que está contenida en la audiencia inicial. Esta audiencia inicial, recordemos que se puede dar en 2 hipótesis o en 2 formas. Una, con persona detenida, porque fue detenida ya sea en flagrancia o mediante una orden de aprehensión. Muy bien. Entonces,
Y la otra oportunidad sería con persona citada en libertad. Entonces, el imputado, esta fase de vinculación a proceso, por llamarlo de alguna manera, en mi opinión, yo la catalogo o la considero como esa transición que el Ministerio Público realiza de su investigación de un hecho con características de delito para trasladarla hacia la fase judicial. Es decir, en la audiencia inicial, ya en la fase de vinculación, el juez tendrá la obligación de verificar si ese hecho reviste o no reviste las características del delito. ¿Qué finalidad tiene? Mira, pues el auto de vinculación tiene su origen en el artículo 19 de la Constitución Política. Y este establece básicamente que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del término de 72 horas sin que se justifique esa detención con un auto de vinculación a proceso. Entonces, aquí encuentro yo una finalidad concreta de esta fase del auto de vinculación, y sería un tema sumamente garantista para toda persona que ha sido señalada de cometer un hecho con características de delito. Eso es por una parte. Y por otra parte, es la de que el juez de control tiene que verificar que de los datos de investigación con los que cuenta el Ministerio Público se desprenda de manera razonada que ese hecho tiene las características de delito. Y aparte que el imputado participó o intervino de alguna forma en ese hecho. Y con esto, digamos, se le respeta al investigado su derecho de presunción de inocencia. Eso que esto que nos acaba de comentar me lleva a preguntarle, porque así se empezó a escuchar cuando se empezó a implementar este sistema de justicia penal, que decían que o querían comparar el auto de vinculación a proceso a un auto de formal prisión. No sé si por ahí también llegó a escuchar eso, es ¿no? Correcto. Que quieren hacer la comparativa. Es correcto. Ya con el paso del tiempo nos dimos cuenta que son diferentes, ¿no? Sí, es correcto. Que hay una gran diferencia. Y creo que esta reforma que vino desde el 2008, pues se llevó mucho tiempo para que se empezara a implementar en todos los estados de la República, por cuestiones de preparación, por cuestiones de falta de recursos, capacitación también importante. Y pues prácticamente tenemos 5 años de que ya está operando a nivel general, a nivel de toda la República. En forma total, sí, todos los estados ya están manejando este sistema. Pero bien es cierto que en otros países latinoamericanos, ya se venía manejando un sistema de este tipo, de corte acusatorio, en este sistema oral. Y yo le pregunté, abogado, en otros países que ya se venía trabajando con este sistema de justicia penal, ¿también existe una figura que se le pueda asemejar o que sea igual al auto de vinculación a proceso? No. Esta figura procesal del sistema penal es totalmente, nada más existe en nuestro sistema penal. Única aquí. Sí, incluso hace unos meses circuló el tema de que existe una contrarreforma en revisión en la Cámara de Diputados. En el Senado, pues. Sí. Entonces, y que al parecer pretenden erradicar el auto de vinculación a proceso. Pero aquí entra un tema muy, muy importante, porque existen dos posiciones. La mayoría de nosotros los abogados somos de la idea de que sería imposible eliminar el auto de vinculación a proceso. Pero, digamos, porque daría pie a muchas, a llevar asuntos. O sea, porque en los países latinoamericanos, de la investigación inicial del Ministerio Público pueden pasar inmediatamente a medidas cautelares como antesala del juicio oral penal. Entonces, en el sistema de nosotros, esa etapa procesal se encuentra como un contrapeso para evitar algún abuso en las investigaciones, porque esa investigación, mediante el auto de vinculación a proceso, se logra controlarla judicialmente.
Creo que es una figura importante y obviamente sabemos que para mí es fabulosa esta etapa de la autovinculación a proceso, porque pues, obviamente pues ahí igual puede darse cuenta, ¿no? Cómo está preparada, cómo está la investigación del Ministerio Público. Y obviamente pues también le da pauta al defensor para que obviamente pues pueda ir preparando su estrategia. Correcto. Ahora, yo le preguntaría, ¿por qué en los demás sistemas penales no existe entonces esta figura o esta etapa de procesal? Y en México sí. Esa es una pregunta que incluso cuando, no nosotros, los abogados que ejercemos el sistema penal aquí en México, sino los mismos capacitadores chilenos que venían al principio, que vinieron a capacitar a jueces, a ministerios públicos, a defensores públicos, se hacían esa cuestión, esa pregunta: ¿cómo es posible que ustedes tengan esta figura jurídica? O sea, el autovinculación. Y yo siento más bien que el legislador, al crear el sistema penal, no quiso erradicar el otrora auto de formal prisión y dejó una figura jurídica más o menos de las mismas características, con un estándar probatorio relativamente bajo, pero a lo mejor la opinión o el sentir del legislador es que esa figura jurídica podía controlar la investigación del Ministerio Público. Yo siento que es más o menos por esa situación. Perfecto. Bien, como lo comenta, abogado, pues quizá países latinoamericanos, y en el ejemplo que nos acaba de dar, en Chile se preguntaba, ¿no?, de esta figura de la autovinculación a proceso. Y entonces eso me lleva a preguntarle, ¿funciona el auto de vinculación a proceso en nuestro sistema penal acusatorio? Evidentemente sí funciona. Es el sentir de todos los abogados que manejamos el sistema penal acusatorio, porque, vuelvo a repetir, es un contrapeso por un lado es un contrapeso para la investigación del Ministerio Público, y por otro lado ese contrapeso sirve para respetarle al investigado, imputado, su garantía de su derecho fundamental de presunción de inocencia. Pero aquí yo encuentro un tema, digamos, constitucional, porque en perjuicio de la víctima o ofendido, porque si bien en el auto de vinculación a proceso el investigado tiene garantizada su defensa, su presunción de inocencia, por otro lado la víctima, en la víctima no se respeta el principio constitucional de que la justicia tiene que ser pronta y expedita conforme lo marca el 17 constitucional. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros los defensores somos muy dados a que en un momento determinado, si se dicta un auto de vinculación a proceso, pues procede el recurso de apelación en su contra. Luego en la sala procedería el juicio de amparo indirecto, y luego se resuelve el juicio de amparo indirecto y ahí sigue el recurso de revisión ante el colegiado, para que el colegiado sea el que determine cuál va a ser la resolución final de si es auto de vinculación o de no vinculación. Estas instancias, de resolverse estas instancias, a mí en lo particular me han tocado hasta 1 año con 8 meses, que es en lo que se detiene la impartición de justicia. Entonces, todo eso va en perjuicio de la víctima u ofendido. Y mire, aquí le puedo comentar un caso práctico que nosotros llevamos en nuestro despacho. Atendimos a una señora por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, es decir, la falta de pago de las pensiones alimenticias, ¿no? Obtuvimos un auto de vinculación a proceso en contra del investigado. El abogado defensor recurrió, acudió a todos los recursos, todas las instancias. Entonces, más o menos nos tardamos en llegar al juicio oral penal como 2 años y medio, más o menos. Nomás, imagínense a una víctima, ahora imagínense que eran las pensiones alimenticias. Claro. Es decir, entonces había momentos en que nuestra cliente realmente se desesperaba, realmente ya no quería seguir adelante con su caso, y como ella, infinidad de gentes así.
Entonces prácticamente tú, abogado, verías que se está atentando en contra de ese principio de continuidad. Es decir, sí, yo pienso que sí, es mi opinión, pero también existe el derecho fundamental del investigado de que se le respete su derecho de inocencia. Yo no sé si aquí, digamos, no erradicar el auto de vinculación a proceso, pero sí encontrar mecanismos diferentes. Los legisladores tendrían que trabajar en encontrar mecanismos diferentes para no entretener tanto el proceso en esa etapa judicial, porque luego, después del auto de vinculación a proceso, nada más podemos avanzar hasta la etapa intermedia, ¿sí? Pero en la etapa intermedia, si pides una exclusión de una prueba y no te la da el juez dice que no es una prueba obtenida con violación a derechos fundamentales, ahí puedes recurrir también, y entonces es otro momento procesal en lo que se dilata el proceso para llegar al juicio oral penal. Entonces, abogado, me gustaría que nos platicaras cómo se desarrolla en la práctica el auto de vinculación a proceso. Muy bien. Sin duda, el auto de vinculación a proceso es un tema de los más importantes dentro de nuestro sistema penal. Incluso hay un juez al que yo sigo mucho en Facebook, y él establece que el auto de vinculación a proceso, o sea, el debate que se da, el desahogo de pruebas y debate que se da en esta audiencia, en la audiencia inicial, para él es inclusive más importante que el propio juicio oral penal, porque aquí en esta se puede decidir inclusive la libertad de tu cliente dependiendo del trabajo que hayas realizado. Y bueno, entonces en la práctica se da de la forma siguiente: después de haber escuchado la imputación del Ministerio Público, después de haberle dado la oportunidad al investigado o ya imputado de declarar o no ante el juez de control, el juez debe de verificar que los datos de prueba o registros de investigación con los que cuenta el Ministerio Público en su investigación inicial justifiquen de manera razonada, realizando un razonamiento lógico, justifiquen que existe el hecho, que ese hecho tiene cabida en alguna de las hipótesis penales de los diversos códigos penales de las entidades federativas, sí, dependiendo del estado donde se esté realizando. Y tiene que comprobar que el investigado participó en ese hecho, o bien que su probable participación. Una vez que se realiza esta mecánica, el investigado y su defensa tiene la posibilidad de que se resuelva en ese momento, en 72 horas, o bien, si en 144 horas, en dado caso que la defensa e imputado puedan pedir la duplicidad del término para ofrecer medios de prueba ante el Ministerio Público o desahogar datos de prueba ante el propio juez de control. Y este término de las 144 horas se tornan sumamente importantes. Bien. Y es contra carrera, porque en este momento es donde el defensor tiene que ir al lugar de los hechos, hacer un reconocimiento al lugar de los hechos, levantar entrevistas de testigos presenciales de los hechos. Si es necesaria el desahogo de alguna prueba pericial, la tiene que desahogar en este lapso de 144 horas, porque cuando lleguemos a la reanudación de la audiencia, sí, ahí tenemos ya que contar con los datos de prueba. ¿Para qué? ¿Por qué es importante? Y es aquí donde donde creemos o catalogamos al auto de vinculación a proceso como un mini juicio. ¿Por qué? Porque una vez ofrecidas las pruebas ante el juez de control, sigue las reglas como si fuera el juicio oral penal, o sea, las reglas de desahogo de las pruebas. Entonces, ahí entonces el defensor tiene esa función, ¿no? Puede solicitar esa duplicidad de ese término. ¿Para qué? Para que reúna todos los datos, medios de prueba y se desahoguen en esa reanudación de la audiencia, sí, de vinculación a proceso. Pero a veces quizá
suele suceder que los defensores no solicitan esa duplicidad. Entonces, si no solicita esa duplicidad, ¿no puede ofrecer pruebas? Es muy difícil, porque en todo caso, o sea, si la resuelves en ese momento, bueno, es que ahí entra una hipótesis, muy buena pregunta, la verdad, muy buen planteamiento, porque se supone, cuando es persona citada a la audiencia en libertad, bueno, se supone que tú ya ofreciste pruebas en la carpeta de investigación, ¿verdad? Ya medios de prueba ante el Ministerio Público. Lo difícil se torna cuando es detenido y que solamente tienes 48 horas ante el Ministerio Público a partir de la detención, es otro plazo, ¿verdad? Claro. Y en esas 48 horas, evidentemente, tú puedes ofrecer ante el Ministerio Público medios de prueba para tomarlos en cuenta en la audiencia, en la audiencia inicial. Claro. Incluso, si el Ministerio Público es renuente a desahogar esos medios de prueba, pues tú como defensor puedes pedir el auxilio judicial. Es más o menos así el tema. Pero a ver, también si es persona detenida y si quieres que se resuelva en ese momento, pues difícilmente vas a tener la oportunidad de desahogar medios de prueba. Claro. Indudablemente es una labor titánica, ardua, titánica, que tiene que hacer aquí el defensor. Muy impresionante, sí, muy grande, porque yo tengo colegas que se pasan, a veces que es el fin de semana, y el fin de semana pues hay que trabajar, ¿no? Claro. Hay que recabar esos medios de prueba. Claro. Aquí entonces, obviamente, el defensor, como bien lo comentaste, en esa labor titánica, pues tiene que trasladarse al lugar de los hechos, obtener toda la información que considere necesaria para ofrecerla y se desahogue en esa audiencia donde se va a resolver esa vinculación a proceso. Es correcto. Hago un paréntesis aquí para establecer esto. En el otro sistema, normalmente los abogados manejábamos, un solo abogado manejaba el asunto, porque era más tranquilo, o sea, era escrito, casi claro, todo escrito. Sí. Pero ahora en este sistema, realmente un abogado solo no puede. Tienes que tener un equipo de abogados, incluso equipo de peritos, claro, con los que tú tengas que contar en el momento en que ven porque necesito esta prueba. Entonces ya el tema de que el defensor antes solo manejaba el asunento, eso ya pasó. Eso ya no tiene cabida aquí, ¿verdad? Claro, porque es una labor de equipo. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que ya podemos ofrecer también desde ese momento nuestros peritos, nuestros psicólogos. Entonces hay que trabajar en equipo para obviamente obtener el resultado que se desea. Hay firmas, inclusive hay firmas firmas forenses, que ellos ya te ponen a tu servicio como si fueran unos abogados para trabajar en algún determinado asunto, la medicina forense, ¿verdad? Perfecto. Ahora bien, ¿qué más puede hacer el defensor en esta fase de vinculación a proceso? Sí, bueno, el desahogo de las pruebas o recabar las pruebas en el término de la duplicidad traen un efecto que es, a base de esas pruebas, intentar realizar un debate estructurado, refutando las pruebas del Ministerio Público y realzando sus pruebas para que en su debate intentar convencer al juez de forma razonada de que ese hecho investigado e imputado a su defendido o a su patrocinado, como le llaman ahora, no reviste las características de delito, o bien que el investigado no participó en ese hecho, o bien, conforme a la fracción cuarta del artículo 316 del Código Nacional, acreditar o justificar una excluyente de la responsabilidad penal. En este tema, yo también quisiera agregar, es algo muy importante, porque, digamos, el artículo 19 constitucional y el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que solamente debe de verificarse la existencia del hecho y que ese hecho tenga las características de un tipo penal y la participación del investigado, entre otros requisitos que menciona el 316.
Pero sobre la cuestión del hecho, el Código Nacional de Procedimientos Penales no define debe entender cuál es el hecho, si es la conducta típica o el núcleo del delito. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó este tema, analizó una contradicción de tesis, mejor dicho, de un criterio sustentado en el estado de Chihuahua, en donde técnicamente ahí establecían que para dictar el auto de vinculación a proceso bastaba única y exclusivamente con verificar esos datos, es decir, el hecho, no entrar al estudio de los elementos del tipo penal. Sí, claro. Y en el estado de Quintana Roo sí tenían un criterio de que para dictarse el auto de vinculación, el juez debería de tener por comprobados los elementos del tipo penal, incluyendo los elementos objetivos y los subjetivos específicos. Entonces la Corte viene, analiza esta contradicción de tesis y ya define que no se trata de realizar en el auto de vinculación un juicio de tipicidad, sino nada más de que de los datos de investigación del Ministerio Público se justifique la existencia del hecho, pues, razonadamente. Claro, claro. De hecho, hay una tesis aislada, creo que es aislada, que se llama el test de racionalidad para dictar el auto de vinculación a proceso. Entonces la Corte ya definió que solamente se requiere la comprobación del hecho, que ese hecho tenga cabida en algún tipo penal y la participación o intervención del investigado en ese hecho. Abogado, para finalizar, entonces, ¿nos puedes decir cuáles son los efectos del auto de vinculación a proceso? Sí, digamos, un primer efecto del auto de vinculación a proceso, como ya lo platicamos al principio, es el de garantizarle al investigado el derecho derecho fundamental de su presunción de inocencia, ¿no? Pero otro de los efectos que es muy importante es de que en el auto de vinculación a proceso se especificarán el hecho o los hechos que serán motivo del juicio oral penal. Una vez establecidos los hechos en el auto de vinculación a proceso, estos ya no podrán variar. Estos ya, digamos, el Ministerio Público tendrá la obligación de probar esos hechos. Si en su imputación o en la formulación de vinculación a proceso se equivocó en establecer un hecho que no va a poder probar, pues eso ya no lo puede introducir, ya no lo puede cambiar, ya no lo puede modificar ni en la acusación ni en el juicio oral penal, digamos en los alegatos de apertura. Lo que sí puede hacer es citar una clasificación jurídica diversa. Eso sí lo puede hacer, pero el hecho siempre va a ser el mismo. Perfecto. Interesante tema que nos acaba de compartir, lo que es el auto de vinculación a proceso. Abogado, yo lo invito para que nos comparta sus redes sociales, números de contacto, para quien tenga alguna duda en relación al tema que acabamos de platicar o alguna consulta, pues se puede acercar a usted. Muchas gracias. Bueno, realmente nosotros estamos en Monterrey, Nuevo León. Es una firma jurídica, tenemos 25 años de ejercicio allá en Monterrey, Nuevo León. Estamos en Facebook como Navarro Cruz SC y José Rolando Navarro Cruz. Eso es en YouTube también como Navarro Cruz SC. Esas son nuestras redes sociales. Ahorita, si me permiten el espacio, nosotros en Monterrey acabamos de realizar una alianza con la Universidad del Noreste, UANE, para colaborar con ellos, impulsando becas para los colegas que quieran tomar maestría del sistema penal acusatorio ahí en Monterrey, Nuevo León. Nosotros dentro de esa colaboración vamos a darle cabida como bolsa de trabajo a los pasantes de derecho de UANE, así como el servicio social. Va a haber un alumno cada
cada semestre un alumno irá a la oficina al despacho a hacer sus prácticas y realizar su servicio social de manera no gratuita, porque recibirá un apoyo económico por parte del despacho. No, indudablemente una gran labor que están haciendo. Agradezco que haya hecho ese viaje para concedernos esta entrevista. No, muchas gracias. Gracias por invitarme. Estoy a la orden. Les mando un saludo a todos y estamos al pendiente. Perfecto. Bien, usted es el abogado José Rolando Navarro Cruz, a quien le doy las gracias por haber compartido este interesante tema. Bueno, pues antes de terminar el programa les comento que nos envíen sus comentarios vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. También nos hacen llegar un comentario, Abraham, un comentario importante. Nos dicen, por medio de sus medios de comunicación e Impulsando el Derecho, que difundan cómo es en Jalisco el PRI abusa de las personas con discapacidad. Justamente tengo algunas pruebas y nos anexa unos links del mismo tema y nos dice también que han investigado que en Jalisco desde la sociedad civil, organizaciones, partidos políticos y fundaciones y asociaciones solo se burlan de los derechos humanos y de las personas con discapacidad, y dice que eso no es justo. Así que hay que ver este tema, hay que retomarlo. Me gustaría que nos enviara por lo menos su nombre y también para dar una respuesta, ¿no? Que es lo que está pasando en Jalisco, que no es justo precisamente que esas autoridades abusen de las personas con capacidades diferentes. Claro, pues agregar más información y con todo gusto le damos seguimiento a su denuncia ciudadana que nos acaba de llegar. Así es, bueno, pues hemos llegado al final de su programa Impulsando el Derecho. Gracias por habernos sintonizado. Recuerden, todos los miércoles a partir de la 1 de la tarde. Gracias a nuestro equipo de producción, camarógrafos, a todo el staff que nos acompaña aquí en el estudio de Impulsando el Derecho. Muchas gracias. También agradezco, aparte al público que nos sigue, pues a nuestros invitados que nos compartieron temas interesantes el día de hoy. Recuerden que tenemos una cita todos los miércoles a partir de la 1 de la tarde. Muchas gracias y que tengan excelente tarde. Hasta la próxima. Hasta la próxima.